Valia había acudido a la notaría bajo las burlas de su esposo y su amante, sin comprender por qué su suegra la había incluido en el testamento, dado que en vida siempre la había despreciado. Pero en el momento en que el notario presentó el testamento y comenzó a leerlo, no hubo espacio para la risa. Hola, queridos. Pausen lo que estén haciendo por un momento. Quiero compartir una historia que quizá les haga ver a sus seres queridos de otra manera. Díganos desde dónde nos acompañan. Esperamos que disfruten escuchándola. La oficina del notario estaba fresca a pesar del sofocante calor de julio. El aire acondicionado zumbaba discretamente, dispersando el aire estancado. Valentina Sergeyevna ajustó por tercera vez el cuello de su único vestido decente. Un vestido azul oscuro con delicados ribetes plateados, comprado 5 años atrás para la graduación de Olejek. Una vez más, en la última media hora, miró su reloj de pulsera. Un viejo chaika con la correa gastada, regalo de su madre al graduarse del instituto pedagógico. La manecilla pequeña se acercaba inexorablemente a las 12. Los demás herederos esperaban en cualquier momento, y el pensamiento le oprimió algo en lo más profundo. La recepción estaba vacía, salvo por la secretaria detrás del mostrador de vidrio, que tecleaba con diligencia, echándole de vez en cuando una mirada curiosa a Valia. Más adentro del pasillo se percibían voces apagadas, el crujido de papeles y el timbre de un teléfono, el ritmo cotidiano de una notaría, completamente ajeno para Valentina. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntó por centésima vez, jugueteando nerviosamente con la correa desgastada de su bolso marrón, comprado en oferta 3 años atrás. Recordó la carta oficial invitándola a la lectura del testamento, el sobre de papel grueso, estampado con el logo sobrio de la notaría, le pareció tan ajeno entre las facturas y circulares escolares que al principio pensó, un error. Pero no, el sobre indicaba claramente Bereshchagino, para Valentina Sergeyevna, en persona. En casa, al mostrar la carta a Víctor, él se limitó a reír. «Seguro que mamá quiere dejarte su viejo gabinete como castigo», bromeó, sorbiendo coñac de un vaso de cristal que le había regalado Tatiana Nikolaevna en su último cumpleaños. O quizá un anillo turquesa que nunca usó. ¿Qué crees, cariño, $100 o 200? Volvió a tomar el teléfono, marcando a alguien. Valia lo había escuchado contándole la historia a Ala, entre risas. Imagínate, mamá también te incluyó a ti. Supongo que quería una última carcajada. Durante toda su vida, Tatiana Nikolaevna jamás había perdido oportunidad de recordarle a Valia que nunca sería digna de su precioso hijo. Una simple profesora de historia, sin conexiones, sin estatus, proveniente de una familia corriente. Enfermeras e ingenieros. Una carga para la familia. Su suegra hablaba con tal desprecio que Valia, con 20 años de experiencia docente, alumna premiada y ganadora de concursos, podía parecer una mendiga callejera. Y resultaba especialmente doloroso que su esposo asintiera en silencio. Valia suspiró, alisó las arrugas inexistentes de su vestido y sacó un pequeño espejo de bolsillo con marco desgastado. Otra herencia de su abuela. En él la miraba una mujer de 45 años, cansada, con cabello castaño peinado y salpicado de canas prematuras, finas arrugas alrededor de los ojos grises y labios firmemente presionados. ¿Cuándo envejecí tanto?, pensó por un instante, pero lo descartó de inmediato. No era momento para reflexionar sobre sí misma. Detrás de ella se oyó el sonido de una puerta abriéndose y tacones golpeando el suelo de mármol. Instintivamente, Valia se enderezó, reconociendo la forma de andar. Solo una mujer del círculo de Víctor caminaba así. ¿Tú también estás aquí?, llegó una voz burlona. Esperando sacar algo de esto, Valia se giró lentamente. Víctor estaba en el umbral, impecable con un traje de 3 piezas color asfalto mojado, corbata perfectamente anudada y gemelos que su madre le había regalado en su 40º cumpleaños. El tiempo había sido amable con él. A los 47, seguía siendo atractivo. Si uno ignoraba el inicio de una pequeña barriga que ocultaba con cuidado. A su lado, como pegada, sonreía Ala, la rubia de 35 años, antigua asistente personal de Tatiana Nikolaevna
y ahora amante abierta de su esposo. Llevaba un elegante vestido de tubo color marfil, tacones de diseñador italiano y pendientes de oro con grandes perlas. Un regalo lujoso de Tatiana Nikolaevna en el último Día Internacional de la Mujer. Valia recordó aquel día vívidamente, una cena familiar en la casa de campo de su suegra, Tatiana Nikolaevna entregando ostentosamente los pendientes a su asistente indispensable, mientras Valia recibía la obligatoria caja de bombones. Recuerdo, Valiochka, que siempre te han encantado, había dicho su suegra, con ironía apenas disimulada sabiendo que Valia era alérgica a los dulces de Mouse desde niña. Fui invitada, respondió Valia con voz serena. Intentó no mostrar cuánto le afectaba la arrogancia de aquel par. Tras 15 años de matrimonio se había acostumbrado a la humillación constante. «Ay, por favor», dijo Víctor, acercándose. «Seguro que mamá te incluyó por lástima. Tal vez te dejó su viejo servicio de té, la Madonna o un jarrón de cristal con forma de ganso». Ala se sumó de inmediato a la risa, obediente como una mascota adiestrada. Su risa resonaba como copas de cristal, brillante y vacía. Valia recordó haber amado alguna vez a Víctor, un joven graduado ambicioso de economía, hijo de la prominente familia Besnes-Ledov de la ciudad. Parecía la encarnación del sueño de cualquier chica, guapo, inteligente, con un futuro brillante. Su arrogancia entonces parecía signo de fuerza. Ahora, tras esa máscara, solo veía vacío y crueldad. «Víctor», dijo Valia en voz baja, mirando directamente a su esposo, «no reclamo nada. Estoy aquí por respeto a los últimos deseos de su madre». Su voz era firme, aunque un nudo se le formó en la garganta. «Ay, vamos», intervino Ala, ajustando su impecable peinado. «Todos sabemos que Tatiana Nikolaevna nunca te quiso de verdad». La conversación se interrumpió con la apertura de la puerta de la oficina. En el umbral apareció Sergei Anatolievich, un hombre alto de unos 60 años, con barba gris recortada, traje oscuro formal y gafas de montura fina. Notario y viejo amigo de la familia de Víctor. Era uno de los pocos que recordaba a Tatiana Nikolaevna como una joven que comenzaba su negocio en los turbulentos años 90. «Ruego que todos tomen asiento», dijo con formalidad, barriendo con la mirada al grupo reunido. Al posar sus ojos en Valia, ella creyó vislumbrar algo parecido a la simpatía, aunque quizá fuera solo su imaginación. Instintivamente, se acomodó el cabello y alisó el vestido, sintiéndose una intrusa entre aquellos habituados a la riqueza y el lujo. Su modesto vestuario de profesora de historia en una escuela distrital contrastaba con los conjuntos de diseñador de Ala y la ropa de los demás familiares de su esposo. Valia entró la última, con las rodillas ligeramente temblorosas. La sala era espaciosa, con techos altos y pesadas cortinas enmarcando las ventanas. Un enorme escritorio de caoba, sillas de cuero y cuadros en marcos dorados hablaban inequívocamente de la prosperidad y estatus social del notario. No pudo evitar recordar la estrecha sala de profesoras de su escuela, con pintura descascarada y sillas tambaleantes. Los otros miembros de la familia Bereshchogin ya estaban sentados. Marina Petrovna, hermana mayor de Víctor, 50 años, bien arreglada, reflejaba la postura autoritaria y la mirada penetrante de su madre. A su lado, su esposo, un hombre calvo dueño de una cadena de farmacias. Su hermano menor, Pavel, artista restaurador, había elegido una profesión creativa en contra de los deseos de su madre. Solo él le dirigió a Valia una leve sonrisa. En 15 años, había sido el único miembro de la familia que la trató con decencia. Quizá porque él también se había sentido como una oveja negra entre parientes obsesionados con el estatus y la riqueza. Valia se sentó en la esquina más alejada, intentando pasar desapercibida. Recordó la primera vez que entró en esa casa. Una joven novia llena de esperanza en un futuro feliz. Tatiana Nikolaevna la examinó con mirada crítica y luego desvió la vista, como si no hubiera visto nada de interés. Desde ese momento su relación quedó marcada de antemano. «Ahora que todos están presentes», comenzó el notario, extendiendo los papeles sobre el escritorio. «Procedamos a la lectura del testamento de Tatiana Nikolaevna Bereshchagina». Víctor se recostó en la silla,
apoyando la mano en el respaldo del asiento de Ala. Irradiaba confianza, como si la herencia de su madre ya le perteneciera. En los últimos años, había gestionado efectivamente su negocio mientras ella pasaba más tiempo viajando o recibiendo tratamiento en Europa. Estaba claro para todos que era el heredero legítimo del imperio que Tatiana Nikolaevna había construido. Yo, Tatiana Nikolaevna Vereshchagina, estando en pleno uso de mis facultades mentales y memoria. Comenzó el notario con la fórmula habitual, y de repente, Valia recordó vívidamente su última conversación con su suegra, un mes antes de su muerte. Tatiana Nikolaevna la había encontrado inesperadamente en un pequeño taller en el sótano de la casa de campo, donde la familia pasaba los fines de semana. Valia estaba restaurando un antiguo cofre de madera heredado de su abuela, incrustado con nácar y oscurecido por el tiempo. Inclinada sobre el delicado trabajo del cierre pegajoso, no había notado que la puerta se abría. Así que esto es lo que haces cuando todos piensan que estás cocinando o corrigiendo exámenes, dijo su suegra. Valia se sobresaltó, casi estropeando su trabajo. Esperaba la habitual crítica, pero por primera vez, en la voz de Tatiana Nikolaevna no había desprecio, sino algo parecido, a interés. La mujer se acercó asomándose sobre el cofre para observar la meticulosa restauración. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó. Sorprendida por la curiosidad genuina, Valia explicó sobre su abuelo, maestro carpintero que la había enseñado desde niña, los cursos de restauración a los que había asistido en secreto por las noches años atrás, y su sueño de abrir algún día un pequeño taller. Tatiana Nikolaevna escuchó en silencio, examinando los objetos ya restaurados. Un viejo aparador en la esquina, un marco de fotos, la caja de bordados. Luego preguntó de repente, ¿por qué nunca me lo habías contado? No lo hubieras aprobado, respondió Valia con sinceridad. Una extraña expresión cruzó el rostro de su suegra, ni sorpresa ni arrepentimiento, sino algo intermedio. Ese día, Tatiana Nikolaevna la miró de manera diferente por primera vez. Una semana después, sufrió un derrame cerebral masivo y nunca recuperó la conciencia. Valia la visitó varias veces, pero su suegra permaneció inmóvil, sin respuesta. Ahora, escuchando al notario enumerar monótonamente departamentos, acciones y participaciones que pasaban a hijos, nietos y parientes lejanos, la mente de Valia se centraba en una sola pregunta. ¿Por qué la había incluido Tatiana Nikolaevna en el testamento? Era simplemente para humillarla una vez más, asignándole algún objeto trivial por lástima como había sugerido Víctor. Los ojos de Valia recorrieron la sala. Marina Petrovna susurraba algo a su esposo, lanzando de vez en cuando miradas desaprobatorias a Valia. Pavel miraba pensativo por la ventana, distante. Víctor acariciaba la muñeca de Ala abiertamente, indiferente al entorno formal. Ala sonreía con suficiencia, viéndose ya como la dueña del hogar Vereshchagin. De repente, la voz del notario se elevó. Trajo a Valia de vuelta a la realidad al anunciar la parte principal de la herencia, la participación mayoritaria en la red de tiendas de antigüedades Vereshchagin. Víctor se inclinó hacia adelante, con una sonrisa depredadora en el rostro. Ala posó la mano sobre su rodilla, dedos entrelazados en anticipación. Marina Petrovna dejó de susurrar a su esposo, tensa. Incluso Pavel se giró desde la ventana, enfrentando al notario. Sergei Anatolievich carraspeó, ajustó sus gafas y continuó leyendo los documentos. El 30% de las acciones de Vereshchagin y herederos pasará a propiedad incondicional. El notario hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas a los presentes, fijando la mirada en Valentina Sergeyevna Vereshchagina. El silencio era tan profundo que Valia podía oír los latidos de su propio corazón. Los segundos se alargaban como una eternidad. Contuvo la respiración, incrédula. Esto debía ser un error, un malentendido o alguna broma cruel de su suegra. Víctor se congeló con la boca abierta. Ala palideció, casi igualando el color de su vestido. Marina Petrovna emitió un pequeño suspiro sofocado, mientras su esposo jugueteaba nervioso con la corbata. Solo Pavel miraba a Valia con una extraña media sonrisa, como si nada lo sorprendiera. Debe ser un error.
balbuceó finalmente Víctor con la voz ronca, como si le costara respirar. Mamá no pudo. Es imposible. Sergei Anatolievich ajustó sus gafas con calma. No hay error, Víctor Andreyevich. Yo mismo redacté este documento siguiendo las instrucciones de su madre. Ella estaba en pleno uso de sus facultades y con memoria intacta. Pero esto es absurdo, saltó Víctor, poniéndose de pie, el rostro encendido de ira. 30% del negocio, para Valia. La miraba como si fuera un objeto inanimado. Una mujer ignorante de antigüedades y negocios. Una profesora que ni siquiera podía comprarse un vestido decente. Valia se aferró a los brazos de la silla, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. 30% de las acciones. Tatiana Nikolaevna, que apenas la había notado en vida, le había dejado 1/3 de su orgullo y alegría. El negocio que había construido desde cero bajo las circunstancias más difíciles. Ruego que todos mantengan la calma, dijo el notario. No he terminado. Víctor se desplomó en la silla, apretando y aflojando los puños, los gemelos reluciendo bajo la lámpara. Ala le susurró algo, pero él pareció no escuchar. Marina Petrovna y su esposo intercambiaron miradas perplejas. Pavel miraba a Valia directamente, con una leve sonrisa conocedora. El 19% de las acciones, continuó el notario, pasará a Víctor Andreyevich Vereshchogin, siempre que permanezca legalmente casado con Valentina Sergeyevna durante al menos 5 años a partir de la fecha de esta lectura. En caso de divorcio o separación durante este período, las acciones se transferirán a un fondo destinado a apoyar a jóvenes restauradores en nombre de Tatiana Vereshchagina. La sala quedó mortalmente silenciosa. Valia vio cómo el rostro de Víctor se tornaba pálido, para luego cubrirse de manchas rojas. Ala parecía haber recibido un golpe en el estómago. «Esto es ilegal», gritó Víctor, poniéndose de pie nuevamente. «Desde la tumba controla mi vida personal. Impugnaré este testamento. Tiene derecho a hacerlo», respondió Sergei Anatolievich con calma. «Pero tenga en cuenta, su madre previó tal escenario. Si algún heredero impugna el testamento, todos los bienes que le correspondan a esa persona se transferirán al fondo mencionado». «¿Pero por qué?», preguntó Valia, sorprendiendo incluso a sí misma al hablar. «¿Por qué hizo esto?». El notario la miró con inesperada calidez. Tatiana Nikolaevna había dejado un mensaje en video que debía reproducirse tras leer los puntos principales del testamento. Sergei Anatolievich se levantó, se acercó al televisor montado en la pared y lo encendió. La pantalla permaneció negra unos segundos antes de aparecer su imagen. Valia se sobresaltó. Su suegra parecía frágil, pero aún conservaba su postura regia. Sentada en su sillón favorito de la biblioteca de la casa de campo, rodeada de libros y antigüedades acumuladas durante toda una vida. Vestía un vestido azul oscuro y un collar de perlas. Valia recordó ese atuendo. Su suegra lo usaba en todos los grandes eventos familiares. «Si están viendo este video, significa que ya no estoy con ustedes», dijo la voz de Tatiana Nikolaevna, un poco más ronca que en vida, pero aún firme. «Imagino que todos estarán sorprendidos por mi testamento». Sonrió ligeramente, y en esa sonrisa Valia percibió algo nuevo. Quizá tristeza, quizá arrepentimiento. Víctor y Valia en particular debían estar sorprendidos. Tatiana Nikolaevna se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara. «Víctor, sé que crees tener derecho a la participación mayoritaria. Siempre te has considerado el único heredero digno del negocio. Pero, hijo mío, nunca comprendiste realmente el valor de lo que he creado». Hizo una pausa, ajustando el collar de perlas, un gesto que Valia había visto innumerables veces a lo largo de los años. Una muestra silenciosa de coraje de la siempre imperturbable Tatiana Nikolaevna Vereshchogin. «Y ahora, respecto a ti, Valentina». Tatiana Nikolaevna inclinó ligeramente la cabeza en la pantalla, y Valia se estremeció al escuchar su nombre. «Durante 15 años te observé soportar la negligencia de mi hijo, sus infidelidades, su egoísmo. 15 años llevaste el apellido Vereshchogin con dignidad, aun cuando no siempre fuimos amables contigo». Un nudo se le formó en la garganta. Era el primer reconocimiento de sus esfuerzos por parte de su suegra.
Y resultaba aún más conmovedor ahora que Tatiana Nikolaevna había partido. Pero eso no es todo, continuó su suegra. Hace un mes, por casualidad, vi tu trabajo. Tus manos, Valia, son manos de una verdadera restauradora. Posees algo que no se puede comprar ni heredar. Talento y amor por las antigüedades. La sala quedó tan silenciosa que Valia pudo escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Todos alternaban la mirada entre la pantalla y ella, como si la vieran por primera vez. Entonces Tatiana Nikolaevna sonrió, una sonrisa que transformó sus rasgos usualmente severos. Yo también soñé alguna vez con ser restauradora. De joven estudié en una escuela de arte restaurando muebles antiguos. Luego me casé con Andrei y tuve hijos. Mi esposo me convenció de que era frívolo, que el estatus social y la reputación importaban más que un taller de carpintería. Suspiró profundamente, y Valia vio una sombra de dolor antiguo cruzar el rostro de su suegra. Obedecí. Abrí mi primera tienda de antigüedades. Luego una segunda, una tercera. Construí un imperio empresarial. Pero, ¿saben qué comprendí en mis últimos años? Traicioné mi propio sueño. Y ese es el mayor arrepentimiento de mi vida. Una lágrima resbaló por la mejilla de Valia. Nunca hubiera imaginado que la imponente y segura Tatiana Nikolaevna pudiera albergar sueños y dudas semejantes a los suyos propios. Cuando te vi trabajando en esa caja, continuó Tatiana Nikolaevna, sacudiendo la cabeza, vi a mi yo más joven. Decidí que, al menos, tú no debías traicionar tu talento. Por eso el 30% de las acciones son tuyas, de manera incondicional. Te otorgarán independencia económica y libertad para perseguir tu pasión. Volvió a ajustar el collar de perlas, un tic nervioso que Valia conocía demasiado bien. En cuanto al 19% destinado a Víctor, dijo Tatiana Nikolaevna, sí, la condición puede parecer extraña o incluso dura, pero es mi manera de darles una oportunidad a ambos. A ti, Valia, para que encuentres tu verdadero ser, tu fortaleza y abraces el cambio. Y a ti, Víctor, para que finalmente te conviertas en un hombre de verdad, capaz de valorar lo que posees. Tatiana Nikolaevna se enderezó, recuperando la postura autoritaria que todos reconocían. El resto de las acciones se distribuyó entre Marina, Pavel y sus hijos, tal como indicaba el testamento. Pero recuerden, añadió, solo juntos podrán tomar decisiones clave sobre el futuro de la empresa. Espero que esto les enseñe a escucharse mutuamente y a buscar el compromiso. Hizo una pausa, pensativa. Finalmente, Valentina, hay un sobre en la caja fuerte de Sergei Anatolievich dirigido a ti. Léelo sola. El video terminó. La pantalla quedó en negro. La habitación se sumió en un silencio pesado. Valia permaneció sentada, atónita. Todo parecía un sueño surrealista. El 30% de las acciones de la empresa. Independencia financiera. Una suegra que, en el fondo, había visto en ella no solo a una nuera inadecuada, sino a un espíritu afín. Nada tenía sentido. No creo ni una palabra de esto, susurró finalmente Víctor, rompiendo el silencio, su voz temblando de ira contenida. Mamá no estaba en sí. Me engañaron. No pudo haber hecho esto conmigo. Sus últimas palabras rozaron el grito. Víctor Andreevich, respondió el notario con calma. Su madre se sometió a una evaluación médica completa antes de redactar el testamento. 2 médicos independientes confirmaron su competencia. El testamento es legalmente impecable y cumple con todas las formalidades. Por supuesto, usted tiene derecho a impugnarlo ante los tribunales, pero, como he señalado... Sí, lo recuerdo, interrumpió Víctor con un tono cortante. Si lo impugno, no recibo nada. Un brillante chantaje. Se volvió hacia Valia, con los ojos ardiendo de rabia. ¿La manipulaste contra mí? Manipulaste a una anciana enferma. Víctor, dijo Valia con voz tranquila sosteniendo su mirada. Sabes que eso no es cierto. No me digas qué es verdad y qué no, gritó, levantándose de un salto. Durante 15 años te toleré en mi casa. Te alimenté, te vestí, te dejé vivir como ser humano. Y tú solo esperaste el momento de apuñalarme por la espalda. Víctor Andreevich, intervino el notario, controle sus emociones, por favor. Todos aquí somos personas civilizadas. Civilizadas. Víctor rió amargamente. Mi esposa y mi madre conspiraron a mis espaldas para privarme de mi herencia y me pides que mantenga la calma.
Nadie te ha privado de tu herencia, habló finalmente Pavel, rompiendo el silencio. Recibirás tu 19% solo que con una condición. Víctor se giró hacia su hermano. Vive con ella, dijo señalando a Valia. 5 años más. O divórciate y perderás las acciones. Pavel se encogió de hombros. La elección es tuya. Víctor rió nerviosamente. Una elección notable. O fingir ser un esposo feliz durante 5 años o perder la porción del negocio que legítimamente me corresponde. ¿Y ustedes? Barrió la mirada por los presentes. Todos están involucrados en esto. Incluso tú, Marina. Marina Petrovna se estremeció. No sabía nada, Vitia, dijo, agarrando un pañuelo con nerviosismo. Te juro que mamá nunca habló de sus planes. Solo yo lo sabía, dijo Pavel con calma. Madre me consultó antes de cambiar el testamento. ¿Y saben qué? La apoyé por completo. Víctor dio un paso hacia su hermano. Pero Sergei Anatolievich se interpuso entre ellos. Caballeros, por favor, dijo con firmeza. Concluyamos la parte formal. Todos los documentos están listos para la firma. Después de eso, podrán discutir la situación con más libertad. Víctor regresó silenciosamente a su asiento, con el rostro como una máscara de piedra. Ala posó una mano sobre su hombro, pero él la apartó impacientemente. La siguiente hora transcurrió en formalidades, la firma de documentos, explicaciones sobre matices legales, discusiones sobre impuestos y transferencias de derechos. Todo pasó de manera mecánica para Valia. Firmó los papeles sin comprender del todo lo que sucedía. Era como si observara todo desde fuera, como si nada de aquello le perteneciera realmente. Finalmente, cuando concluyeron las formalidades, el notario le entregó un sobre sellado. «Esto es para ti personalmente, de Tatiana Nikolaevna», dijo en voz baja, tal como ella lo había solicitado. Valia lo aceptó con manos temblorosas. En el sobre, con la caligrafía prolija de su suegra, se leía, para Valentina. Abrir en soledad. «¿Qué es esto ahora?», murmuró Víctor, al notar el sobre. «Otra sorpresa. Es una carta personal de su madre a su esposa», respondió el notario con cansancio. «Por favor, respeten los últimos deseos de Tatiana Nikolaevna». Víctor abrió la boca para responder, pero de repente pareció desinflarse, como si todo el aire hubiera sido expulsado de su cuerpo. Ya no parecía un hombre de negocios imponente, sino un hombre mayor desconcertado, cuyo suelo se había movido bajo sus pies. Marina Petrovna y su esposo se despidieron silenciosamente y se marcharon evitando mirar a Valia. Pavel, al pasar junto a ella, le apretó ligeramente el hombro y susurró. «Llámame luego». Ala permaneció a un lado, con expresión impenetrable como calculando la situación y ponderando sus opciones. Cuando todos se fueron, solo quedaron Valia, Víctor y el notario en la oficina. «Valentina Sergeyevna», dijo Sergei Anatolievich, «permítame nuevamente extenderle mis condolencias por el fallecimiento de Tatiana Nikolaevna. Si tiene alguna pregunta sobre la gestión de los bienes o cualquier asunto legal, estoy a su disposición». «Gracias», susurró Valia, aún sosteniendo el sobre. «Ahora, si no le importa, me gustaría hablar a solas con Víctor Andreevich. Quedan algunos asuntos técnicos por resolver». Valia asintió y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Víctor, él le tomó la mano de repente. «Esto no ha terminado», susurró. «Encontraré la manera de arreglar todo. No creas que has ganado». Valia liberó su mano y lo miró directamente a los ojos. «Nunca consideré nuestra vida como una competencia, Vitia», dijo suavemente. «Solo he querido ser feliz. Es una lástima que nunca lo hayas entendido». Salió de la oficina sintiendo el peso de la mirada de su esposo sobre su espalda. En el pasillo, Ala la llamó. «Valia, espera». Valia se detuvo, sorprendida. Durante todos estos años, Ala rara vez le había hablado directamente. Solo comentarios afilados y burlas en presencia de Víctor o de su suegra. «Quiero que sepas», Ala se acercó y bajó la voz, «lo que Víctor y yo tenemos es serio. Nos amamos». Valia arqueó levemente una ceja. ¿Podría Ala ser realmente tan ingenua como para creer en el amor de Víctor? «Me alegro por ustedes», respondió con voz equilibrada. Él iba a presentar la demanda de divorcio, continuó Ala, retorciendo nerviosamente la correa del bolso. «Planeábamos casarnos, pero ahora este testamento ha arruinado todo. Lo siento,
dijo Valia con sinceridad. Realmente no deseaba daño a Víctor ni a Ala, pero la decisión correspondía a Víctor. Si realmente te amara más que al 19% de las acciones, te elegiría. Ala se estremeció, como si Valia la hubiera golpeado. La duda brilló en sus ojos. Parecía que ella misma no estaba segura de si Víctor la valoraría más que el dinero. Esto no es justo, dijo finalmente. Es un chantaje. Quizá, asintió Valia. Pero al menos ahora descubrirás qué es lo que más le importa, tú o el dinero. Se giró y se dirigió hacia la salida, dejando a Ala completamente desconcertada. Afuera, Valia inhaló profundamente el cálido aire veraniego. Por primera vez en 15 años, se sentía verdaderamente libre. Lo que estuviera dentro del sobre, lo que sucediera después, su vida jamás volvería a ser la misma. Caminó por calles conocidas, girando automáticamente en las esquinas correctas, apenas percibiendo a la gente que la rodeaba, los escaparates o incluso el clima. Su mente era un torbellino. Los acontecimientos de las últimas horas desafiaban su comprensión habitual del mundo. El sobre en su mano parecía, a la vez, ligero y pesado como una piedra. Se detuvo solo frente a su pequeño café favorito, Nostalgia. Un lugar que solía visitar después del trabajo para tomar té y revisar sus cuadernos en silencio. El interior, ambientado al estilo de la época soviética, con viejas fotografías en blanco y negro en las paredes, una radio en la esquina y sillas dispares, creaba una atmósfera acogedora que le faltaba en casa. Valentina Sergeevna. La saludó con calidez Nina, la anciana camarera que parecía trabajar allí desde que el café abrió sus puertas. ¿Cuánto tiempo? ¿Té con limón y un pastelito como siempre? Sí, gracias, Ninochka, respondió Valia intentando sonreír, aunque su sonrisa salió débil. Se dirigió a su mesa favorita en un rincón, apartada de las ventanas y de miradas curiosas. Nina, con su intuición prodigiosa pulida durante décadas de servicio, percibió de inmediato el ánimo de Valia. Le llevó el pedido, le dio una palmada alentadora en el hombro y la dejó sola. Valia puso el sobre la mesa y lo contempló largo tiempo, dudando en abrirlo. ¿Qué contendría? Otra burla, una explicación o algo que volvería a sacudir su vida. Finalmente, respirando hondo, abrió con cuidado el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada y una llave, una simple llave metálica con una etiqueta de plástico que indicaba una dirección en el centro de la ciudad. Desdobló la carta. La letra de Tatiana Nikolaevna era tan clara y decidida como lo había sido ella misma. Querida Valentina, si estás leyendo esta carta, mi testamento ya ha sido leído y eres consciente de tu participación en el negocio. Probablemente estés sorprendida y desconcertada, quizá incluso asustada. Es natural, nunca fui justa contigo. Durante 15 años, solo te vi como una pareja inapropiada para mi hijo. Una muchacha ajena a nuestro círculo, sin dinero ni conexiones. Fui ciega y necia. Reconocí demasiado tarde a un espíritu afín en ti, cuando vi cómo trabajabas con esa vieja caja de joyería. Era como mirar atrás y ver a mi yo más joven. Posees los mismos movimientos, la misma atención al detalle, el mismo amor por lo antiguo que yo tuve antes de cambiarlo todo por estatus y riqueza. La llave que sostienes abre el taller en la calle Pushkinskaya 17. Lo compré hace años como inversión, pero nunca decidí qué hacer con él. Ahora es tuyo, un taller completamente equipado para restauración de muebles y obras de arte. Todo lo que necesites está allí. Herramientas, materiales, iluminación especializada. Consulté con los mejores especialistas para asegurar que contuviera todo lo que un restaurador verdadero pudiera requerir. Considera esto tanto una disculpa por años de desatención como un regalo. La oportunidad de perseguir el sueño que yo abandoné. En cuanto a Víctor, conozco a mi hijo. Ha sido mimado egoísta y nunca ha apreciado verdaderamente ni a ti ni a su propia madre. Todo le ha venido demasiado fácil. Me culpo por permitir que creciera así, pero también sé que, en el fondo, es capaz de más. Tal vez ahora, cuando deba luchar por lo que creía que era suyo por derecho, finalmente madure. Y a ti, Valia, quiero decirte, no temas al cambio. Eres más fuerte de lo que crees. Has soportado 15 años en nuestra familia.
lo que habla de una extraordinaria resiliencia de espíritu. Ahora posees independencia financiera y la oportunidad de comenzar una nueva vida, ya sea con Víctor o sin él. La elección es tuya. PD. Mira en el cajón superior del tocador en el taller. Allí encontrarás algo que te ayudará a entender por qué actué como lo hice. Con respeto y arrepentimiento, Tatiana Bereshchagina. Valia leyó la carta 2 veces sin poder creer lo que veían sus ojos. Todo parecía surrealista: independencia financiera, su propio taller, reconocimiento, e incluso una especie de disculpa de una mujer que había pasado la vida menospreciándola. Sorbió el té ya frío, tratando de recomponer sus pensamientos. La llave descansaba sobre la mesa, reflejando la luz de la lámpara como una promesa de nueva vida. Valia la tomó, la giró entre sus manos y recorrió con el dedo los dientes. Pushkinskaya 17. Conocía bien la dirección. Un edificio de principios del siglo XX en el centro histórico con molduras ornamentadas y techos altos. ¿Qué habrá en el cajón superior?, se preguntó, dejando que la curiosidad superara su confusión. Tras pagar y agradecer a Nina, Valia salió del café y se dirigió a la parada del trolebús. Varias paradas la llevarían a Pushkinskaya. La ciudad bullía con su vida veraniega habitual. Madres apresuradas con niños hacia el parque, ancianos sentados en bancos frente a los edificios, jóvenes riendo a carcajadas frente a cafés de moda, comentando las últimas noticias. Un día ordinario en el que el mundo de Valentina Sergeyevna Bereshchagina había sido irrevocablemente trastocado. El trolebús viejo y chirriante en las curvas estaba casi vacío. Valia se sentó junto a la ventana, observando pasar las calles conocidas de su infancia. Había crecido en esta ciudad, conoció a Víctor aquí, vivió toda su vida aquí. Pero ahora todo parecía nuevo, visto con ojos frescos. Pushkinskaya 17 apareció exactamente como lo recordaba. Un edificio pre-revolucionario de 5 pisos con una fachada elegantemente restaurada. La planta baja albergaba locales comerciales, una tienda de antigüedades, una librería de segunda mano y un pequeño café. Valia buscó una entrada lateral y notó una puerta discreta entre la tienda de antigüedades y la librería. La llave encajó perfectamente. La puerta se abrió en silencio, como si sus bisagras estuvieran meticulosamente mantenidas. Dentro había un pequeño vestíbulo y una escalera hacia el segundo piso. Valia subió, notando que los escalones no hacían ruido y el pasamanos pulido brillaba. Arriba había otra puerta, maciza, de madera, con un hermoso tirador de bronce en forma de león. La segunda llave la desbloqueó. Entró y se detuvo, sin poder creer lo que veía. La habitación era espaciosa, con techos altos y grandes ventanas que inundaban el espacio de luz. Pero lo que la asombró no fue la sala en sí, sino su contenido. En el centro, una enorme mesa de trabajo rodeada de estantes repletos de herramientas, desde destornilladores y cinceles hasta instrumentos especializados de restauración que solo había visto en revistas profesionales. Contra la pared, un largo banco de trabajo con tornos pesados y numerosos cajones. En una esquina, gabinetes con frascos y botellas, probablemente con barnices, pinturas, tintes y otros materiales de restauración. Todo estaba impecable, reluciente, meticulosamente organizado. Tatiana Nikolaevna no había mentido. Allí estaba todo lo que un restaurador podría soñar. Al otro lado de la habitación, la mirada de Valia se detuvo en algo que le oprimió el corazón. Un secreter antiguo de caoba, idéntico al del despacho de su abuelo, aunque de calidad muy superior. A su lado, un elegante baúl de estilo imperio con herrajes de bronce y tapa de mármol. Valia se acercó al tocador lentamente, recordando el postdata de la carta. El cajón superior se abrió sin esfuerzo, como invitándola a mirar dentro. Allí había una antigua fotografía enmarcada y un pequeño álbum. La fotografía mostraba a una Tatiana Nikolaevna muy joven, 20 años, junto a un banco de trabajo, con un vestido sencillo, sonriendo, sosteniendo una herramienta. Su rostro irradiaba felicidad y orgullo. Al dorso estaba escrito, Tania Sokolova, Taller Strogonov, 1974. Valia abrió cuidadosamente el álbum. La primera página llevaba una letra prolija, mis obras.
Seguían fotografías de muebles, sillas, mesas y cajas restauradas, cada una con la fecha y una breve descripción del trabajo realizado. La última entrada estaba fechada en 1980, el año en que Tatiana Nikolaevna se casó con Andrei Vereshchogin. Debajo del álbum yacía otro sobre, sin marcas. Dentro había un recorte de periódico de cultura soviética, titulado Jóvenes talentos de la restauración. Una fotografía en blanco y negro mostraba a la misma joven Tatiana recibiendo un premio. El texto elogiaba a una prometedora graduada del Departamento de Restauración, un futuro brillante con potencial, un futuro que nunca se realizó, un futuro que Tatiana Nikolaevna había cambiado por un matrimonio prestigioso y posición social. Valia recolocó todo cuidadosamente y cerró el cajón. Ahora comprendía mucho mejor a su suegra. Bajo la fría fachada y el porte altivo, se escondía una mujer que una vez traicionó su propio sueño y pasó el resto de su vida arrepintiéndose. Una mujer que vio en su nuera no querida un reflejo de su yo más joven y eligió darle la oportunidad que ella misma se había negado. Valentina exploró lentamente el taller, pasando las manos por las herramientas, abriendo gabinetes, revisando catálogos de materiales. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle: ventilación, iluminación, incluso una pequeña kitchenette con hervidor y microondas en la esquina. Se acercó a una ventana, contemplando la parte antigua de la ciudad, con cúpulas de iglesias y tejados históricos, una vista perfecta para un estudio de restauración. De repente, su mirada se posó en su teléfono móvil. 7 llamadas perdidas de Víctor y 3 de Pavel. Vaciló. Luego lo silenció con determinación. Hoy quería estar sola, procesar todo lo sucedido y decidir sus próximos pasos. Valia se sentó en la silla junto a la ventana, observando cómo la luz del sol danzaba sobre la superficie pulida de la mesa antigua. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo por el futuro, sino anticipación, como si un largo invierno hubiera llegado a su fin y ella se encontrara al umbral de la primavera. Sacó el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo y comenzó a anotar ideas para el taller, los servicios que podría ofrecer, las piezas que quería restaurar primero, dónde encontrar clientes. Su letra se volvía más segura y la lista se hacía cada vez más larga. 1 hora más tarde, cuando el último rayo de sol rozó la pared, Valia se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa auténtica, como no lo hacía desde hacía años. Se puso de pie, recorrió con la mirada el taller, ahora su taller, y se dirigió resuelta hacia la puerta. Era hora de regresar a casa y enfrentar su nueva realidad. Pero primero, marcó el número de Pavel. Hola, dijo cuando él respondió. ¿Puedes hablar, Valia? Por fin, empezaba a preocuparme, respondió él. Es difícil de explicar, admitió ella con honestidad. Todo sucedió tan de repente. Pero sabes, creo que estoy bien. Más que bien. Me alegra escucharlo. La voz de Pavel transmitía un calor genuino. Víctor está furioso, me amenaza. Juicios, abogados, lo de siempre, confesó Valia. No he respondido a sus llamadas. No estoy lista para hablar con él. Correcto. Déjalo que se calme, aconsejó Pavel. Mira, quizá podríamos vernos mañana. Hablar con calma sobre todo. Podría explicarte más sobre la empresa, cómo funciona la junta. Necesitarás comprender todo esto. Eso sería genial, aceptó Valia. Gracias, Pasha, por ser siempre tan amable conmigo. Oye, somos familia, dijo él simplemente. Familia de verdad, no como la que Víctor intentó construir. Tras hablar con Pavel, Valia se sintió un poco más firme. Al menos no estaba sola en esta vida nueva y desconocida. Al salir, inhaló profundamente el aire de la tarde. El crepúsculo se había instalado sobre la ciudad y las farolas empezaban a encenderse. Una tarde veraniega cualquiera. Pero para Valentina Sergeyevna Vereshchagina, nada era ya ordinario. Su vida había cambiado para siempre. Miró una vez más el edificio que albergaba su taller, memorizando cada detalle de la fachada, y sonrió. Luego, con pasos decididos, se dirigió a la parada del trolebús. Le esperaba una conversación con su esposo que prometía ser difícil. Pero Valia ya no sentía miedo. Pasara lo que pasara, ahora tenía su propio camino. El apartamento la recibió con un silencio inusual. Normalmente, a esa hora,
Víctor estaría en casa, encendiendo la televisión a todo volumen y exigiendo la cena. Aquella noche, sin embargo, el departamento estaba oscuro y quieto, como si nadie viviera allí. Valia encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Quería té, fuerte y caliente, para ordenar sus pensamientos antes del inevitable enfrentamiento con su esposo. Puso la tetera a hervir y casi automáticamente abrió el refrigerador considerando qué preparar para cenar. Pero se detuvo. Hoy lo había cambiado todo. Incluso el ritmo familiar de su vida matrimonial. Ya no sería la esposa obediente, dispuesta a complacerlo en todo. La tetera silbó justo cuando la llave giró en la cerradura. Los pesados pasos de Víctor resonaron en el pasillo y Valia se enderezó, preparándose. Víctor apareció en el umbral de la cocina y Valia notó, casi involuntariamente, cuánto había cambiado en un solo día. Normalmente impecable, ahora lucía desaliñado, la corbata torcida, la camisa por fuera, los ojos enrojecidos, ya fuera por el cansancio o por la bebida. No podía distinguirlo. «Aquí estás», murmuró en lugar de saludar. «¿Dónde has estado todo el día?» «En el taller», respondió Valia con calma, sirviéndote en las tazas. «¿Quieres un poco?» «¿En qué taller?» Víctor entró en la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. «¿De qué hablas? Tu madre me dejó más que solo acciones. E incluso un espacio en el centro de la ciudad, totalmente equipado para restauraciones», añadió ella. «¿Qué?» Víctor la miró incrédulo. «¿Estás bromeando?» «El taller de la calle Pushkinskaya, la propiedad que compró hace 3 años». «Exacto», asintió Valia. «Pushkinskaya 17, segundo piso». Víctor palideció. Ella había dicho que era una inversión, que planeaba abrir otra tienda allí. Los planes habían cambiado. Valia encogió los hombros, esforzándose por mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Víctor, necesitamos tener una conversación seria». «¿De qué hay que hablar?», exclamó, levantándose de golpe y casi derribando la silla. «Mi madre enloqueció antes de morir. Te aprovechaste de eso. ¿Ahora crees que mandas? ¿Que voy a bailar al compás de tus 19%? No me he aprovechado de nada», respondió Valia con firmeza. «Y no voy a hacerte bailar a mi ritmo». «Víctor, seamos honestos. Nuestro matrimonio ha sido una formalidad durante años. Tú vives tu vida. Tienes a Ala. No la involucres». «Basta», interrumpió Víctor. Valia tomó un sorbo de té, manteniendo la compostura. «Solo quiero decir que los dos somos infelices en este matrimonio. Quizá esta sea una oportunidad para cambiar las cosas. Tú eres libre, yo soy libre. Puedes estar con quien realmente quieras y yo. Tienes el 30% de mi empresa», gritó Víctor. «La empresa que construyó mi madre, la empresa que debería haber sido mía». «Tu madre decidió lo contrario», dijo Valia suavemente. «Y sabes, estoy empezando a entender por qué». «Ilumíname», escupió Víctor con veneno. «Porque para ti siempre ha sido solo dinero y estatus», dijo ella, fijando la mirada en él. Para ella, era algo más: arte, belleza, historia. Cosas que nunca valoraste. Víctor se rió, pero sin diversión alguna. ¿Qué discurso más conmovedor? ¿Lo ensayaste todo el día o te lo dictó tu madre desde su carta? Valia negó con la cabeza. La conversación claramente no iba bien. «Víctor, no intento pelear contigo. Propongo que manejemos esto con civilidad. ¿Quieres divorcio? De acuerdo. Perderás el 19% de las acciones, pero serás libre. ¿No era eso lo que querías?» Víctor se congeló, mirándola con una expresión nueva. De repente, se hundió en la silla y se cubrió el rostro con las manos. «No entiendes», murmuró. «No se trata solo de las acciones. Sin una participación mayoritaria, no puedo gestionar la empresa como quiero. Y si tú y Pavel combinan sus acciones, podemos bloquear cualquiera de mis decisiones». «Lo entiendo», dijo Valia con calma. «Pero, ¿es eso tan terrible? ¿No es bueno a veces considerar la perspectiva de los demás?» Víctor levantó los ojos enrojecidos hacia ella. «No entiendes nada de negocios. Eres maestra, Valia. Sabes contarles a los niños sobre Pedro el Grande o la revuelta de los decembristas, pero en negocios eres un cero absoluto». «Quizá», admitió Valia. «Pero en restauración sé más de lo que crees. Y sobre todo, estoy lista para aprender». «¿Qué quieres decir?», frunció el ceño Víctor. «Tu madre no hizo este testamento al azar», dijo Valia con suavidad. «Quería que trabajáramos juntos, que aprendieras a valorar lo que tienes,
No solo dinero y poder, sino también a las personas que te rodean. Y que yo ganara confianza, que creyera en mis propias capacidades. Víctor resopló, aunque su enfado se había suavizado. Suena a romance barato, murmuró. Puede ser, sonrió Valia débilmente. Pero incluso en un romance a veces hay un grano de verdad. Se sumieron en un silencio denso. El tic-tac del viejo reloj de pared, herencia de la abuela que Víctor siempre había querido tirar, llenaba la cocina. Afuera, la oscuridad se intensificaba y las primeras estrellas aparecían en el cielo veraniego. ¿Qué propones?, preguntó finalmente Víctor, y por primera vez su voz carecía de ira o sarcasmo. Solo una pausa, dijo Valia. Nada de decisiones apresuradas. Reflexionarás sobre qué es más importante, la participación mayoritaria o la libertad. Yo me adaptaré a mi nuevo rol como copropietaria y, dentro de un mes, nos sentaremos a decidir cómo vivir a partir de ahí. ¿Y dónde vivirás durante este mes?, inquirió Víctor. Valia dudó. Aún no lo había considerado. El apartamento pertenecía a Víctor. Más precisamente, había sido registrado a su nombre por sus padres antes del matrimonio. No tenía un lugar propio ni ahorros para alquilar. Podría quedarme con Svetlana, dijo finalmente, recordando a su amiga de toda la vida y excompañera de escuela. O, tal vez haya un pequeño cuarto en el taller. Podría quedarme allí temporalmente. No digas tonterías, interrumpió Víctor. Yo me mudaré. Me quedaré en el apartamento de mi madre por ahora. Está vacío de todos modos. Valia lo miró con sorpresa. No esperaba un gesto tan generoso. ¿Estás seguro? Por Dios, Valia, no me pintes como un monstruo, dijo Víctor cansado. Puedo ser un imbécil, pero no tanto como para echarte de tu hogar. Gracias, respondió ella en voz baja, conmovida de manera inesperada. De nada, murmuró él, levantándose. Hoy mismo empaquetaré mis cosas y me iré. Necesito un tiempo a solas para pensar. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es curioso?, dijo sin mirar atrás. Realmente planeaba divorciarme. Ala y yo habíamos pensado casarnos este otoño. Incluso elegimos la fecha 21 de septiembre. ¿Y ahora?, dijo Valia con suavidad. Ahora tienes una opción. Y eso es bueno, Vitia. La elección siempre es buena. Él asintió brevemente y se marchó. Valia lo oyó moverse por el apartamento, cerrar armarios, tintinear llaves, y luego el clic de la puerta principal al cerrarse. El silencio regresó. Valia se sentó en la cocina, terminando su té tibio, reflexionando sobre cómo se había desarrollado el día de manera tan inesperada. Aquella mañana era simplemente la esposa de Víctor Bereshchochin, una sombra detrás de un empresario exitoso. Por la noche, era copropietaria de una empresa importante, dueña de su propio taller y potencialmente una mujer libre. La vida, que parecía predecible hasta el último detalle, ahora estaba impregnada de incertidumbre. Y, extrañamente, esa incertidumbre no la asustaba, la emocionaba. Como un sorbo de buen vino. Se levantó, lavó las tazas y se dirigió al salón. Por primera vez en años, encendió la televisión en un canal que ella quería ver, en lugar del que elegía Víctor. Se reproducía una vieja película soviética, Moscú si cree en lágrimas. Y Valia sonrió recordando verla de niña con su madre. La historia de Caterina, quien halló la felicidad, y a sí misma a través de pruebas y años de soledad, resonaba profundamente con su propia situación. ¿Acaso la vida solo comienza a los 45? Pensó Valia, citando la película, y por primera vez en mucho tiempo rió a carcajadas. Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino. Sus días estaban llenos, reuniones con Pavel, quien la guiaba en el funcionamiento de la empresa, viajes al taller para familiarizarse con herramientas y materiales, conversaciones con abogados sobre sus derechos y obligaciones como copropietaria. Pavel resultó invaluable, explicando pacientemente la compleja estructura de la compañía, las sutilezas del mercado de antigüedades, los principios de precios y mucho más. Valia absorbía el conocimiento con entusiasmo, sorprendida de sí misma. Descubrió que le gustaba el mundo de los negocios, analizar números, comprender estrategias. Aprendes rápido, comentó Pavel tras una reunión revisando el informe trimestral. Sinceramente, Valia, eres mucho más inteligente de lo que crees. Gracias, dijo él. Ella sonrió, algo avergonzada. Es que,
Todo es tan fascinante. Nunca imaginé que el negocio de antigüedades pudiera ser un mundo completo con sus propias reglas. Exacto, asintió Pavel. Y lo más importante, es un mundo donde la pasión, el conocimiento y el respeto por la historia importan, no solo el dinero, algo que a Víctor siempre le ha faltado. ¿Y él cómo está, por cierto?, preguntó Valia. ¿Lo has visto?, frunció Pavel el ceño. Sí, vino a la oficina la semana pasada. Está hecho polvo, demacrado, nervioso. Apenas hablamos. Solo tomó unos papeles y se fue. Valia suspiró. Víctor no había llamado ni regresado a casa desde esa noche. Sabía por su secretaria que trabajaba desde el apartamento de su madre, realizando reuniones por teléfono y evitando a la mayoría de las personas. ¿Y Ala?, preguntó sorprendida de pronunciar con tanta naturalidad el nombre de su amante. No lo sé, negó Pavel. Al parecer, tampoco viene a la oficina. Se tomó licencia sin goce de sueldo. Cayeron de nuevo en un silencio compartido, perdidos en sus propios pensamientos. ¿Y tu taller?, preguntó Pavel, cambiando de tema. Avanza. El rostro de Valia se iluminó. Es maravilloso. Ya casi he dominado todo. Incluso he restaurado algunas piezas pequeñas como práctica. Creo que podríamos abrir oficialmente en 1 o 2 semanas. De verdad. La cara de Pavel se iluminó. Eso es fantástico. ¿Quieres que te ayude con la publicidad? Conozco a un par de periodistas. Podrían escribir sobre tu nuevo taller. Y podríamos publicarlo en la web de la empresa. Después de todo, ahora eres copropietaria. Valia dudó. ¿Crees que no parecerías inapropiado? Olvídalo, desestimó Pavel. Negocio es negocio. Además, tu madre estaría feliz de que sus tiendas de antigüedades ahora colaboren con un taller de restauración. Es un desarrollo lógico. Valia sonrió agradecida. Con Pavel todo era fácil. No la veía como una amenaza ni rival, solo como un espíritu afín, igualmente apasionado por el arte. Tras la reunión con Pavel, Valia fue al taller que ya se había convertido en su segunda casa. Podía pasar horas allí restaurando antigüedades, estudiando libros profesionales que encontraba en las estanterías o simplemente contemplando el futuro. Ese día trajo una vieja caja de joyas familiar, la de su abuela, justo aquella que restauraba cuando Tatiana Nikolaevna la había descubierto. La caja estaba casi terminada. Solo faltaba asegurar la cerradura y pulir la superficie. Valia se puso el delantal, encendió la lámpara especial y se sumergió en el trabajo. El tiempo parecía desaparecer. Solo existían sus manos, las herramientas y la madera envejecida, que parecía cobrar vida bajo sus dedos, recuperando una segunda vida. No escuchó que la puerta del taller se abría. Solo cuando sonaron pasos detrás de ella se sobresaltó y se giró. Víctor estaba en el umbral. «Hola», dijo moviéndose nervioso. «Pensé, tal vez deberíamos hablar». Valia retiró lentamente los guantes y apagó la lámpara. «Hola», respondió observándolo con cautela. «Sí, probablemente es hora». Víctor entró, mirando alrededor con curiosidad. Por primera vez, Valia lo vio examinar las antigüedades no por su valor, sino como si tratara de entender su esencia, su historia. Se detuvo junto al banco de trabajo que sostenía la caja de joyas inacabada. «¿Es esta?», preguntó recorriendo con cuidado la marquetería. «La misma que mamá te descubrió», contestó Valia. «Sí», asintió. «La de la abuela. Más de 100 años. Hermoso trabajo», dijo Víctor inesperadamente. Nunca antes había notado los detalles tan intrincados. Valia lo miró sorprendida. En 15 años de matrimonio, él nunca había mostrado interés por sus aficiones, y mucho menos había apreciado la belleza de los objetos antiguos. «Has cambiado», observó ella. «3 semanas a solas hacen que reflexiones sobre muchas cosas», respondió Víctor encogiéndose de hombros. «¿Café? Vi que tienes cafetera». «Claro», asintió Valia, todavía insegura sobre hacia dónde se dirigía aquella conversación. «Solo que, parece que no hay leche». «Traje un poco», dijo Víctor, sacando un cartón de una bolsa que Valia apenas había notado. Un cartón de leche, una botella de coñac y una caja de bombones, su combinación favorita, aunque detestaba los caramelos, leche de pájaro y el pastel de café. Mientras él se ocupaba de la cafetera, Valia lo observaba intentando descifrar lo que ocurría. Víctor no lucía tan impecable como de costumbre. Jeans en lugar de pantalón de vestir,
un suéter simple en vez de camisa y corbata. Y se movía de manera distinta, como si parte de su habitual seguridad se hubiera desvanecido. Finalmente, el café estuvo listo. Se sentaron junto a la ventana mientras Víctor servía la aromática bebida en las tazas, agregando la cantidad justa de leche tal como a Valia le gustaba. ¿Recuerdas cómo me gusta el café?, preguntó ella, sorprendida. Recuerdo muchas cosas, dijo Víctor en voz baja. Simplemente no siempre les presté atención. Cayeron en silencio, contemplando la ciudad al anochecer. Sobre los tejados aparecían las primeras estrellas y a lo lejos se escuchaba música tenue. Probablemente una banda de metales en el parque cercano, como cada viernes de verano. No voy a andar con rodeos, dijo finalmente Víctor, dejando la taza sobre la mesa. Estas 3 semanas he reflexionado mucho sobre nosotros, la empresa y lo que tu madre dijo en su mensaje. ¿Y sabes qué descubrí? Valia lo miró, intrigada. Que tenía razón, confesó Víctor con la voz temblorosa. Nunca valoré de verdad lo que tenía. Ni la empresa que ella construyó, ni a ti. Un nudo se le formó en la garganta a Valia. Palabras que jamás habría esperado escuchar de un hombre que siempre consideró la expresión emocional como una debilidad. No pido perdón por todos estos años, continuó Víctor. Me comporté como un completo sinvergüenza y no hay excusa para cómo te traté. Pero dudó, buscando las palabras precisas. Quiero intentar arreglar las cosas, si me lo permites. ¿Arreglar las cosas?, repitió Valia. ¿A qué te refieres? Víctor sacó una pequeña caja del bolsillo de sus jeans y la colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Valia, confundida. Ábrela, dijo él. Valia levantó cuidadosamente la caja y la abrió. Dentro había un anillo, una sencilla alianza de oro con un pequeño zafiro, el mismo que le había dado en su compromiso hace 20 años, que ella dejó de usar tras el nacimiento de su hijo, cuando sus dedos se hincharon y nunca se adquirió uno nuevo de su talla. Quiero empezar de nuevo, dijo Víctor, mirándola a los ojos. No por las acciones, no por el dinero, sino por nosotros. Para intentar construir algo real sobre las ruinas de lo que destruimos todos estos años. Valia miró el anillo, sin palabras. 3 semanas atrás habría dado lo que fuera por oírlo decir eso. Pero, ¿y Ala?, preguntó con cautela. Víctor suspiró. Terminamos. O más bien, ella me dejó en cuanto se dio cuenta de que podía perder el 19% de las acciones. Resulta que le interesaba más mi billetera que mis encantos. Lo siento, dijo Valia con sinceridad. No hace falta, replicó Víctor con amargura, esbozando una sonrisa irónica. Me lo merecía. Toda mi vida medí a las personas por su dinero, y ahora recibí la misma moneda. Bebió un sorbo de café y continuó. Sabes, en realidad hablé con Pavel hace unos días. Hablamos de verdad, como no lo hacíamos desde hace años. Y me contó de ti, lo profundamente que te has involucrado en los asuntos de la empresa, lo rápido que aprendes, cómo se iluminan tus ojos al hablar de restauración. Víctor miró la caja de joyería a medio terminar. Y entonces recordé quién eras hace 20 años, cuando nos conocimos, igual de apasionada, igual de dedicada. Me contabas tus sueños, cómo querías abrir un taller, trabajar con antigüedades. Y yo. Dijiste que no era serio, completó Valia suavemente. Un pasatiempo de ama de casa, no un trabajo real. Sí, asintió Víctor. Tal como decía el padre de tu madre. Y tú obedeciste, renunciaste a tu sueño y lo lamentaste toda tu vida. Alzó la vista, y Valia vio dolor genuino en sus ojos. No quiero repetir ese error, Valia. No quiero ser como mi padre. No quiero que renuncies a lo que amas. ¿Para qué? ¿Para mantener el estatus de ser la esposa de un supuesto empresario exitoso? Esbozó una sonrisa irónica. Resulta que no soy tan exitoso sin tu madre y sus contactos. Valia permaneció en silencio, abrumada por el torrente de emociones y la confesión inesperada. No te pido que respondas ahora, dijo Víctor al notar su vacilación. Solo piénsalo. Tal vez tu madre tenía razón y realmente deberíamos intentarlo de nuevo. Esta vez de verdad. Con eso se levantó. Terminando su café, me voy. Probablemente tengas mucho trabajo. Puedes quedarte con el anillo. De todos modos, siempre ha sido tuyo. Víctor se dirigió a la puerta, pero se detuvo a medio camino. Y casi lo olvido. ¿Recibiste la invitación para la reunión de la junta del lunes?
Sí, asintió Valia. Pavel dijo que sería una sesión importante. Presentación del informe trimestral y discusión de la estrategia del próximo año. Exacto, coincidió Víctor. He preparado una propuesta para expandir la red. Quería que la revisaras antes. Hay ideas interesantes, incluyendo integrar los talleres de restauración en la estructura de la empresa. De la misma bolsa de donde sacó la leche y los bombones, extrajo una carpeta gruesa de documentos. Todo está aquí. Revísalo cuando tengas tiempo y llámame si quieres comentar algo. Colocó la carpeta sobre la mesa junto a la caja con el anillo. Tras una breve pausa, se inclinó y besó suavemente a Valia en la mejilla, por primera vez en muchos años. Adiós, dijo en voz baja. Y gracias por escucharme. Cuando la puerta se cerró tras él, Valia permaneció inmóvil durante largo rato, instintivamente, tocando el lugar donde sus labios habían rozado su mejilla. Finalmente, se sacudió, respiró hondo y tomó la carpeta. La primera página decía Estrategia de Desarrollo de la compañía Bereshchegin. Como ella esperaba, era una visión integral que combinaba los aspectos comerciales del negocio de antigüedades con una misión cultural de preservación del patrimonio histórico. Proponía abrir pequeños talleres de restauración en cada tienda importante, donde los clientes no solo pudieran comprar antigüedades, sino también restaurar sus reliquias familiares. Además, sugería crear un centro educativo donde restauradores experimentados compartieran sus conocimientos con la próxima generación. Y para la gestión de este centro, recomendaba a Valentina Sergeyevna Bereshchagina. Considerando su experiencia docente y conocimientos en restauración, era la candidata ideal. Sus 15 años enseñando historia, su comprensión profunda de las antigüedades y su talento raro para restaurar objetos históricos la convertían en la persona idónea, no solo para liderar el centro, sino para definir su desarrollo estratégico. Valia apartó los documentos, con la cabeza dando vueltas. No era solo un plan de negocios. Era un reconocimiento a su valor, tanto como profesional como individuo. Algo que Víctor nunca le había brindado a lo largo de todos sus años de matrimonio. Tomó la caja con el anillo, la abrió y permaneció un largo rato contemplando el zafiro brillando bajo la lámpara del escritorio. ¿Debería darle otra oportunidad a su matrimonio? ¿O era esto simplemente otra maniobra de Víctor, que no quería perder el control de la empresa? Valia no tenía respuesta, pero por primera vez en muchos años sentía que realmente tenía una elección. Y era una sensación estimulante, casi embriagadora. Para el lunes, Valia había tomado su decisión. Había reflexionado largamente, sopesado cada pros y contras, consultado con Pavel por teléfono e incluso buscado el consejo de su amiga de toda la vida, Svetlana. Ahora, al ingresar a la espaciosa sala de conferencias de la oficina central de Bereshchagin, su llegada causó un evidente revuelo. Antes, solo había estado allí en celebraciones corporativas esporádicas, a las que Víctor asistía a regañadientes, presentándola brevemente como mi esposa. Hoy, sin embargo, llegaba como copropietaria plena, una cuya voz podía influir en el futuro de la empresa. Los miembros del consejo, hombres y mujeres serios, vestidos con trajes caros, la miraban con curiosidad sin disimulo. Para su sorpresa, no sintió nerviosismo alguno, al contrario, una extraña calma y seguridad la invadían. Para la ocasión, había elegido un traje oscuro azul marino, confeccionado a medida, comprado con el primer pago que obtuvo al restaurar una antigua cómoda para una vecina. Zapatos simples pero elegantes, con tacones modestos, joyería mínima, salvo un par de pendientes de perlas, regalo de su madre por su 30º cumpleaños. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje discreto, realzando su belleza natural. Valia sabía que lucía impecable, modesta, elegante y completamente segura de sí misma. Víctor la esperaba en la entrada de la sala de conferencias. Llevaba su habitual traje de negocios, pero la corbata no era su rojo habitual. Imponente. En su lugar había elegido un gris azulado tranquilo, haciendo eco del color de sus ojos. Valia no pudo evitar sonreír ante el sutil gesto. ¿Has venido?, dijo él, con alivio en la voz. Temía que cambiaras de opinión.
Soy copropietaria de la empresa, respondió Valia con calma. Por supuesto que vine. Por supuesto, asintió Víctor, con un leve destello de orgullo en los ojos. ¿Leíste mis propuestas?, preguntó él. Sí, respondió ella. Un plan muy interesante, inesperado, de manera positiva. De manera muy positiva, se corrigió, su sonrisa incierta delatando un atisbo de aprensión. Pero tengo algunas preguntas y sugerencias. Podemos discutirlas después de la reunión. Por supuesto, accedió Víctor. Hizo una pausa, dudando ligeramente. Hoy estás muy hermosa, añadió. Gracias, respondió ella con sencillez, y juntos entraron en la sala. La reunión transcurrió como de costumbre. Informes, cifras, gráficos. Valia escuchaba atentamente, tomaba notas y ocasionalmente planteaba preguntas que sorprendían a los presentes por su precisión y profundidad. Observaba cómo cambiaban las expresiones de los miembros del consejo, de una curiosidad condescendiente a un respeto genuino. Finalmente, llegó el momento de discutir la estrategia de desarrollo. Víctor se levantó y comenzó a presentar su plan. Hablaba con seguridad y claridad, pero sin su habitual arrogancia confiada. Era la presentación de alguien que realmente creía en lo que proponía, no de alguien que buscaba impresionar. Al terminar, un silencio llenó la sala. Entonces un director mayor, de mirada penetrante, preguntó: Víctor Andreyevich, su propuesta es intrigante, pero requiere una inversión considerable. ¿Está seguro de que el centro educativo será rentable? Inesperadamente, Valia intervino. Todas las miradas se dirigieron hacia ella cuando continuó. La cuestión no es solo financiera. Un centro educativo es una inversión en la reputación de la empresa, en su futuro. No nos limitamos a vender antigüedades. Preservamos el patrimonio cultural. Y eso requiere profesionales capacitados, un recurso cada vez más escaso. Además, un centro así atraerá a un público nuevo, jóvenes interesados en la historia y la artesanía. Expandirá y rejuvenecerá nuestra base de clientes. A largo plazo, esto es precisamente lo que la empresa necesita para mantenerse relevante en un mundo cambiante. Cayó un silencio diferente, de sorpresa y respeto. Valentina Sergeyevna tiene razón, dijo Pavel desde el extremo de la mesa. Apoyo esta propuesta. Si hay votación, estoy a favor. Yo también, dijo Marina Petrovna, sorprendiendo a Valia aún más. Mi madre aprobaría este enfoque. Votemos, dijo el presidente. ¿Todos a favor de la estrategia de desarrollo propuesta? Las manos se levantaron. Todas. Unánime. Decisión aprobada, confirmó el presidente. Felicidades, Víctor Andreyevich. Valentina Sergeyevna. Su propuesta ha sido aprobada. Tras la reunión, los miembros del consejo se acercaron a Valia, deseosos de presentarse, intercambiar contactos y proponer reuniones separadas para discutir detalles. Ella respondió con calma y seguridad, sintiéndose sorprendentemente cómoda en su nuevo rol. Cuando todos se marcharon, solo quedaron ella y Víctor. Él la miraba con una expresión nueva, mezcla de respeto, sorpresa y algo más que Valia no lograba identificar. Estuviste magnífica, dijo él. Honestamente, Valia, no tenía idea de que entendieras tanto de negocios. Yo tampoco, admitió ella con sinceridad. Pero resulta que me gusta, y no se me da mal. ¿No se te da mal? Víctor negó con la cabeza. Eres brillante. Todos quedaron impresionados, incluso Starovoitov, y él rara vez elogia a alguien. Valia sonrió sintiendo que un rubor subía a sus mejillas. Los cumplidos de su esposo eran realmente raros. ¿Quieres almorzar?, preguntó Víctor. Podemos discutir tus preguntas y sugerencias sobre el plan. Hay un buen restaurante cerca, sugirió Valia. Vamos al café, el de los pasteles de repollo, como en la cafetería de la escuela. ¿Recuerdas cuando íbamos allí al empezar a salir? Víctor levantó las cejas sorprendido. Nostálgico. ¿Todavía está abierto? Sí, asintió ella. Voy a menudo. Todo está igual, pasteles, compota de frutas secas. Vamos entonces, dijo Víctor, con una facilidad inesperada. No he comido unos pasteles de repollo decentes en 100 años. Salieron de la oficina juntos, y por primera vez en mucho tiempo, Valia no se sintió un apéndice de su esposo. Caminó a su lado, igual, segura y consciente de lo que quería de la vida. Gracias, Tatiana Nikolaevna, pensó, contemplando el cielo de verano. Realmente me diste la oportunidad de una nueva vida. Y parece que no solo para mí. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?
preguntó Víctor, rompiendo un trozo de pastel de repollo. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde Valia revisaba los cuadernos de sus alumnos. Nina, al verlos juntos, sonreía y puso la mesa con especial cuidado, incluso sacando tazas de porcelana antigua con ribete dorado en lugar de las habituales. Claro que lo recuerdo, sonrió Valia. La exposición Tesoros de las estancias rusas en el Museo Histórico. Estaba allí con mis alumnos. ¿Y tú? Vine con mi madre, que buscaba piezas para su nueva tienda. Continuó Víctor, girando su atención hacia la joven maestra que explicaba con pasión las antigüedades a los niños, cautivando incluso a sus alumnos. Después te acercaste y dijiste que nunca habías oído hablar a alguien sobre muebles con tanta pasión. Agregó riendo. Y luego aceptaste ir a ese café, aunque normalmente no salías con desconocidos. Dije que no podía resistirme a los pasteles de repollo, respondió Valia, en tono juguetón. Eran irresistibles, añadió él con un suspiro de broma. Y tú también lo eras. Se intercambiaron sonrisas y, por un momento, Valia sintió como si hubieran retrocedido 20 años. Jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. ¿Qué nos pasó, Vitia?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo perdimos lo que alguna vez tuvimos? Víctor removió el té pensativamente. Probablemente cuando empecé a darte por sentada, admitió finalmente. Cuando asumí que nunca te irías. Cuando creí que podía actuar como quisiera. Cuando dejé de verte como persona y comencé a tratarte como un mueble. Levantó la mirada y Valia vio en sus ojos un remordimiento genuino. Estaba cegado por el dinero, el estatus, el poder. Creía que lo único que importaba era el éxito visible, el reconocimiento, cosas que se pueden medir en números o comprar con dinero. Todo lo demás me parecía irrelevante. ¿Y por eso apareció Ala?, preguntó Valia con franqueza. Víctor suspiró. Ala fue un síntoma, no la causa. Ya estaba vacío por dentro cuando la conocí. Ella simplemente reflejaba el vacío en el que me había convertido. Una hermosa cáscara hueca perfecta para alguien hueco como yo. Te estás castigando demasiado, dijo Valia suavemente. No estoy vacío, negó Víctor. Solo estaba perdido un tiempo. Tú siempre fuiste más amable de lo que yo merecía. Incluso ahora, murmuró ella, después de todo lo que has hecho, aún encuentras palabras amables para mí. Cayeron en un silencio tranquilo. Afuera, un viejo trolebús pasó haciendo ruido, recordándole a Valia el día en que leyó por primera vez la carta de Tatiana Nikolaevna camino al taller. ¿Y tú?, preguntó Víctor de pronto. ¿Por qué soportaste todo esto? ¿Por qué no te fuiste? Valia reflexionó. Se había hecho esa pregunta innumerables veces a lo largo de los años. Al principio fue el amor, dijo despacio. Luego la costumbre. Después el miedo al cambio. Y probablemente la esperanza de que algún día te convirtieras en el Víctor del que me enamoré. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. ¿Sigue viva esa esperanza? Valia lo miró fijamente durante un largo instante. No lo sé, Vitia. Honestamente no lo sé. Ha pasado demasiada agua bajo el puente. Se han sufrido demasiados dolores. Pero, se inclinó hacia ella, atento a cada palabra. Veo que estás cambiando y tengo curiosidad por ver a dónde nos llevará. Víctor sonrió levemente. Eso es suficiente. Por ahora, eso es suficiente. Terminaron los pasteles, bebieron su té, pagaron la cuenta y salieron a un día cálido y claro, perfecto para pasear. Por acuerdo tácito, caminaron por las calles conocidas rumbo al parque de la ciudad, donde alguna vez deambularon de estudiantes. Vi los planes de tu taller, dijo Víctor al pasar por una antigua fuente. Muy impresionantes. Especialmente la idea de las clases magistrales para niños. Gracias, sonrió Valia. Pensé que podría formar parte del programa educativo de nuestro centro. Introducir a los niños en la historia a través de la cultura material, enseñarles a valorar la artesanía y la belleza de los objetos antiguos. Excelente idea, asintió Víctor. Por cierto, hablé con Olga del departamento de marketing. Están listos para desarrollar la identidad de marca, la página web y todo el material promocional de tu taller, cubierto, por supuesto, por la empresa. ¿Por qué?, preguntó Valia, sorprendida. Pensé que habría un pequeño taller privado, mi propio negocio. Creo que tu taller podría convertirse en el proyecto insignia de nuestra red, dijo Víctor. El primer ejemplo de cómo deberían funcionar los centros de restauración junto a nuestras tiendas. Es decir,
Si estás de acuerdo. Valia se detuvo, sorprendida por su propuesta. ¿Me estás ofreciendo dirigir una red de talleres de restauración? Exactamente, asintió Víctor. ¿Quién podría manejarlo mejor que tú? Tienes el conocimiento, el talento, la experiencia docente y lo más importante, un amor verdadero por las antigüedades y la historia que preservan. Valia no supo qué decir. Apenas un mes atrás nunca habría imaginado un giro así en su vida. Piénsalo, dijo Víctor, viendo su vacilación. No necesitas responder de inmediato. Continuaron caminando y pronto llegaron al área de juegos donde los niños pequeños jugaban bajo la atenta mirada de sus madres y abuelas. ¿Recuerdas cuando trajimos a la pequeña Olesa aquí?, preguntó Valia, observando a los niños reír. Le encantaban estos columpios, dijo Víctor con un matiz de arrepentimiento. Ojalá hubiera dedicado más tiempo. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Valia recordó a Olé. ¿Lo llamaste? ¿Le contaste sobre el testamento de la abuela? Sí, suspiró Víctor. Dijo que no es asunto suyo, que solo le interesa su parte de la herencia. Hijo típico de su padre. Sí, dijo Valia con suavidad, tocando su mano. Todavía es joven, Vitia. Dale tiempo. Tal vez crecerá y cambiará como tú lo hiciste. Eso espero, dijo Víctor con una sonrisa melancólica. No quiero que repita mis errores. Llegaron a un pequeño café de helados. Víctor preguntó, ¿quieres una bola en cono de waffle? Como antes. Rió Valia, sorprendida de que recordara un detalle tan pequeño de su pasado. Compraron sus helados y se sentaron en un banco junto al estanque, viendo a los patos deslizarse bajo el sol, pidiendo migas a los visitantes del parque. «¿Sabes?», dijo Víctor de pronto, «por primera vez en años me siento en paz, como si hubiera dejado una mochila pesada que llevaba tanto tiempo». «Sé a qué te refieres», asintió Valia. «Yo siento lo mismo, como si finalmente pudiera respirar libremente». «¿Y crees que tenemos una oportunidad?», preguntó cautelosamente. «No para volver al pasado», dijo ella suavemente. «Eso es imposible. Pero sí para construir algo nuevo. Algo real». Valia contempló el agua, viendo el reflejo del sol sobre los patos. Luego sacó de su bolso la pequeña caja del anillo que Víctor le había dejado días atrás. «No estoy lista para ponérmelo todavía», susurró. «Ha habido demasiado dolor, demasiadas heridas. Pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso». Víctor cubrió su mano con la suya. «Eso es todo lo que podría pedir», dijo. «Una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, que podemos ser mejores juntos». Los meses siguientes pasaron para Valia como si fueran un solo día. Ocurrieron tantas cosas a la vez que apenas podía recuperar el aliento. Su taller en la calle Pushkinskaya abrió a mediados de septiembre y de inmediato atrajo la atención. Un reportaje en la revista de la ciudad, una nota en la televisión local, una campaña de marketing organizada por la empresa. Todo dio frutos. Los clientes llegaban uno tras otro, trayendo objetos antiguos para restauración y consultas. Los talleres de fin de semana para niños se volvieron especialmente populares. Los escolares aprendían con entusiasmo los fundamentos de la restauración, escuchaban historias sobre artefactos históricos y probaban sus habilidades con madera y barnices. Gradualmente, el taller se transformó en algo más que un lugar de trabajo. Se convirtió en un centro cultural. Allí se realizaban reuniones con historiadores, coleccionistas y restauradores expertos. Valia irradiaba felicidad, viendo cómo su sueño largamente acariciado cobraba vida. Al mismo tiempo, avanzaba el trabajo de establecer el centro educativo de restauración de la empresa. Valia participaba activamente en el desarrollo de programas, selección de instructores y equipamiento de las instalaciones. Equilibrar esto con su labor docente, aunque a tiempo parcial, no era fácil, pero lo lograba. Su relación con Víctor avanzaba lentamente pero con firmeza. Él no había vuelto a casa, eligiendo darle espacio y tiempo. Se encontraban varias veces a la semana. En cafés, en el parque, en el taller, conversando, redescubriéndose, aprendiendo a escucharse y entenderse, discutiendo ocasionalmente. Los viejos resentimientos no se borraban fácilmente, pero ahora sabían cómo expresar sus sentimientos, encontrar compromisos y respetar los límites del otro. En el trabajo, también se convirtieron en un verdadero equipo. Para sorpresa de todos, Víctor demostró ser un excelente director ejecutivo,
pero no un gobernante autocrático. Había aprendido a valorar las opiniones ajenas, incluida la de Valia, cuya perspectiva fresca sobre el negocio a menudo resultaba invaluable. Una tarde de noviembre, mientras la primera nevada cubría la ciudad con un ligero manto blanco, Víctor propuso cenar en un restaurante. No uno de los lujosos establecimientos preferidos por la élite empresarial, sino un acogedor bistró italiano, perfumado con pan recién horneado y lleno de música. «Tengo una sorpresa para ti», dijo después de que terminaron el plato principal. «En realidad, 2 sorpresas». «No sé si estoy lista para sorpresas», replicó Valia en tono de broma. «La última sorpresa familiar me dio la vuelta a la vida entera. Espero que estas te gusten». Sonrió Víctor, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Valia lo abrió y encontró 2 billetes de avión. «París», exclamó, asombrada. «¿Para Navidad?» «Sí», asintió Víctor. «Me di cuenta de que nunca hemos ido juntos y siempre has soñado con visitar el Louvre, el Orsay, Versalles y las increíbles tiendas de antigüedades y mercadillos». Valia quedó atónita. «Nunca hemos tomado unas vacaciones juntos. Siempre decías que era una pérdida de tiempo». «He dicho muchas cosas», interrumpió Víctor suavemente, «y muchas de ellas las lamento. Quiero compensar el tiempo perdido. Si me lo permites». Valia contempló los billetes, incrédula. «París en Navidad, como la realización de un sueño largamente sepultado». «Gracias», susurró. «Es un regalo maravilloso. Y aquí está la segunda», dijo Víctor, presentando una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Valia dio un vuelco. «¿Podría ser?». La abrió y encontró un exquisito broche con forma de diminuta caja de joyas incrustado con delicados zafiros. «Es una antigüedad de principios del siglo XX», explicó Víctor. «Lo encontré en una de nuestras tiendas y pensé de inmediato en ti. Simboliza un nuevo comienzo, un capítulo fresco en nuestras vidas. Lo aceptarás». Valia tomó el broche con delicadeza. Era hermoso, trabajo fino, diseño refinado, sobrio pero elegante. «Es maravilloso», dijo con sinceridad. «Por supuesto que lo aceptaré». Víctor la ayudó a colocarse el broche en la solapa de la chaqueta, sus dedos rozando brevemente su hombro. «¿Eres feliz, Valia?», preguntó de repente. «Aquí, en esta nueva vida». Valia se detuvo, reflexionando sobre su felicidad tras todos los cambios, altibajos y sorpresas de los últimos meses. Finalmente respondió, no con la alegría despreocupada de sus 20 años, sino con la profunda y consciente satisfacción de quien valora cada día, cada instante. Miró a Víctor y añadió, «¿Sabes qué es lo más sorprendente? Estoy agradecida con tu madre por todo lo que hizo por obligarnos a cambiar. Sin ella, seguiríamos viviendo en nuestra jaula dorada, sin saber lo que significa la verdadera libertad». Víctor cubrió su mano con la suya. «Yo también le estoy agradecido», dijo suavemente, «por habernos salvado a ambos de nosotros mismos». Se sonrieron. En ese instante, Valia comprendió que, sin importar lo que deparara el futuro, nunca lamentaría haber recibido esta inesperada oportunidad de felicidad. Una oportunidad de ser ella misma, de encontrar su voz y su fuerza. «Por los nuevos comienzos», propuso Víctor alzando su copa. «Por los nuevos comienzos», aceptó Valia, y sus copas chocaron con un tintineo melodioso, prometiendo un capítulo más brillante en su historia. «Buenos días, Valentina Sergeevna», saludó cálidamente una joven, entrando al taller con una bandeja que llevaba 2 tazas de café. «Traje sus capuchinos, tal como le gustan». «Gracias, Lena», respondió Valia, levantando la vista del antiguo aparador traído del Museo Regional para Restauración. «Eres un salvavidas». Me concentré tanto que perdí la noción del tiempo. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en la notaría de Sergei Anatolievich, el día que cambió la vida de Valentina Sergeevna Bereshchagina para siempre. 2 años llenos de transformación, descubrimiento, retos y alegrías. El taller de la calle Pushkin ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en el centro de una red de estudios de restauración abiertos junto a las principales tiendas de la empresa. El Centro Educativo de Restauración, bajo la dirección de Valia, ya había graduado a su primer grupo de jóvenes especialistas, algunos de los cuales se convirtieron en sus asistentes. Lena, recién graduada en Historia, era una de las alumnas más talentosas, y Valia veía reflejada en ella a su yo más joven, la misma pasión,
El mismo amor por las antigüedades y las historias que guardaban. Llamó Pavel Andreyevich, informó Lena, colocando el café en la pequeña mesa junto a la ventana. Llegará unos 30 minutos tarde. Algo con un envío de relojes antiguos suizos. Está bien, asintió Valia. Tenemos tiempo suficiente. Era el aniversario del fallecimiento de Tatiana Nikolaevna, y la familia planeaba reunirse en el cementerio, seguido de un pequeño almuerzo íntimo. Durante estos 2 años, mucho había cambiado, no solo en la vida de Valia, sino en las relaciones dentro de la familia Bereshchogin. Pavel se había acercado a Valia y Víctor, visitando con frecuencia su hogar, ayudando con el negocio y ofreciendo un apoyo genuino como amigo. Marina Petrovna, al principio cautelosa, se había ido acercando gradualmente a su nuera, especialmente después de que Valia ayudara a su hija a ingresar a una universidad de arte, reconociendo su talento innato para la restauración textil. Incluso Oleg, el hijo de Valia y Víctor, que al principio era escéptico frente a los cambios familiares, comenzó a evolucionar. Tras completar sus estudios en Londres, decidió no quedarse en el extranjero como había planeado y optó por regresar a Rusia para incorporarse al negocio familiar, realizando prácticas en distintos departamentos para aprender la empresa desde dentro. Valia miró el reloj. Aún tenía tiempo antes de la reunión familiar, suficiente para terminar una sección particularmente difícil de un aparador. Con sus gafas de aumento, volvió al meticuloso trabajo de restaurar la marquetería. En su vida, pasado y presente se entrelazaban en patrones intrincados, como los muebles antiguos que restauraba. En momentos de concentración profunda, a veces sentía como si Tatiana Nikolaevna misma la observara desde arriba. Asintiendo con aprobación, la puerta del taller se abrió de nuevo y esta vez entró Víctor. Llevaba traje sin corbata y un ramo de rosas blancas, las favoritas de su madre. «Hola», dijo, besando a Valia en la mejilla. «Casi termino, no me detengas», sonrió ella, quitándose las gafas. «¿Moviste un par de reuniones hoy?», explicó Víctor sentándose al borde de la mesa de trabajo. «Quise recogerte para ir juntos al cementerio». Valia lo observó atentamente. En estos 2 años había cambiado no solo internamente y no también externamente. La arrogancia en su postura había desaparecido. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, nacidas de sonrisas en lugar de tensión constante. Incluso las primeras canas lo hacían más atractivo. Su relación había resistido mucho. Hubo momentos en que el pasado parecía insuperable, cuando el dolor y el resentimiento eran demasiado profundos. Pero perseveraron, trabajando sobre sí mismos y sobre el otro. Víctor incluso había comenzado a asistir a un psicólogo, algo que antes habría desestimado. «Si puedo contratar a un entrenador para mi cuerpo, ¿por qué no un coach para mi alma?», había dicho. Hace 6 meses, finalmente volvió a vivir en casa y comenzaron a convivir no como extraños bajo un mismo techo, sino como verdaderos compañeros, iguales en todo. «¿En qué piensas?», preguntó Víctor notando su mirada. «En nosotros», respondió Valia simplemente. «En cuánto ha cambiado todo en estos 2 años para mejor». «Definitivamente para mejor», sonrió ella, cubriendo su mano con la suya. El anillo de compromiso con zafiro brillaba, símbolo de su vínculo perdurable, el mismo que él le había dado años atrás y que volvió a usar el pasado año nuevo. Intercambiaron una mirada cómplice, las palabras eran innecesarias. «¿Y cómo va el nuevo proyecto?», preguntó Víctor, señalando los planos esparcidos sobre la mesa contigua. «Avanzamos muy bien», respondió Valia con entusiasmo. «Casi hemos terminado la distribución. Si todo sale según lo previsto, podremos abrir este otoño la escuela taller para niños con necesidades especiales». Era su iniciativa conjunta, un proyecto benéfico destinado a la integración social y la orientación vocacional de niños con discapacidad. La idea surgió tras el encuentro de Valia con un niño autista que demostraba una aptitud extraordinaria para la carpintería. Víctor la apoyó plenamente, asignando espacio y presupuesto desde la empresa. «Excelente», asintió Víctor. «Hablé con el Ministerio de Cultura. Están dispuestos a incluirnos en el programa de apoyo a las artesanías tradicionales. Eso significa financiación adicional y reconocimiento. De verdad». La cara de Valia se iluminó.
Es maravilloso. Podremos atender a más niños. Exactamente lo que pensé, sonrió Víctor. Valia lo miró con ternura. ¿Cómo había cambiado? Donde antes solo le importaban el beneficio y el prestigio, ahora se deleitaba genuinamente en ayudar a quienes lo necesitaban. Por supuesto, Víctor seguía siendo un hombre de negocios. Sabía manejar el dinero, negociar con firmeza y tomar decisiones difíciles. Pero ahora, detrás de los números y los contratos, veía a las personas, sus vidas, alegrías y sufrimientos. «Es hora», dijo Víctor, mirando su reloj. «Probablemente Pavel nos espera en la entrada». Valia asintió. Se quitó el delantal de trabajo y se puso un abrigo ligero. Era junio, un día fresco, y tras despedirse de Elena, salió con su esposo. Pavel efectivamente esperaba apoyado sobre su coche. Al ver a Valia y Víctor, saludó con entusiasmo. «Pensé que llegaríais tarde», dijo, abrazando primero a su cuñada y luego a su hermano. «Como siempre sumidos en el trabajo», respondió Valia, restaurando un escritorio de museo. Bromeó Víctor, rodando los ojos con gracia. «¡Qué belleza! Abedul de Carelia, incrustaciones de nácar, herrajes de bronce. Clásica Valia». «Mira quién habla», rió Valia. «¿Y tú que pasaste 2 horas anoche explicando el concepto de la nueva exposición de vitrinas?» «Touché», admitió Víctor, levantando las manos en una rendición fingida. «Vamos, tortolitos», interrumpió Pavel. «Si no, llegaremos tarde y Marina no nos perdonará. Hoy está especialmente ceremoniosa». Se subieron al coche y se dirigieron al cementerio donde yacía Tatiana Nikolaevna. Valia miraba por la ventana la ciudad que pasaba, familiar, pero transformada sutilmente como si la viera con nuevos ojos. Tanto había cambiado en estos 2 años. Había dejado la docencia para dedicarse por completo a la restauración y al centro educativo. Se había mudado con Víctor a un apartamento nuevo, espacioso, pero discretamente elegante. Había hecho nuevos amigos y reconectado con antiguos. Pero lo más importante era su propia transformación. De mujer tranquila y modesta, satisfecha con poco, se había convertido en un ser fuerte, independiente, consciente de su valor. Sin embargo, no se había endurecido, vuelto cínica ni dominante. Al contrario, al ganar fuerza interior, valoraba aún más las pequeñas alegrías humanas. La amistad, el amor y la belleza del mundo. En el cementerio, Marina Petrovna, su esposo y su hija los esperaban. Para sorpresa de Valia, también estaba Oleg, aunque no se esperaba hasta la tarde. «Mi hijo», dijo Valia, abrazándolo abiertamente. «Dijiste que llegarías tarde. Decidí sorprenderte», sonrió Oleg, abrazando a su madre antes de estrechar la mano de su padre y palmear el hombro de su tío. Valia lo miró con ternura. 23 años, alto, apuesto, semejante a Víctor en su juventud, pero afortunadamente con otro temperamento. Los últimos 2 años también lo habían transformado. Se había vuelto más serio y responsable, aprendiendo a valorar a su familia y sus raíces. Juntos se acercaron a la tumba de Tatiana Nikolaevna. El monumento era modesto pero elegante, granito negro, inscripción sencilla y un pequeño bajorrelieve de un libro abierto. Víctor depositó un ramo de rosas blancas, y el silencio se apoderó del lugar, cada uno perdido en sus pensamientos. Valia contempló el retrato de su suegra en el monumento, rostro firme, mirada directa, leve media sonrisa. Tal como lo recordaba, decidida, intransigente, intolerante al desacuerdo. ¿Quién habría imaginado que aquella mujer, aparentemente fría y calculadora, guardaba tanto amor no expresado y deseos no realizados? «Gracias», susurró Valia en silencio, mirando el retrato. «Por todo, por ver en mí lo que yo no podía ver, por darme una oportunidad, por salvar no solo a mí, sino también a tu hijo. Espero que ahora estés orgullosa de nosotros». Pareció que una brisa suave entre los árboles del cementerio le susurrara de vuelta. «Estoy orgullosa». Tras el cementerio, se dirigieron al restaurante donde habían celebrado el 70º cumpleaños de Tatiana Nikolaevna, su último jubileo. Sentados alrededor de la gran mesa redonda, rememoraron su vida, no solo los últimos meses, ensombrecidos por la enfermedad, sino toda su existencia, llena de luchas, triunfos, errores y sabiduría. «¿Sabes?», dijo Pavel, levantando la copa de repente. «Mamá siempre decía que lo más importante en la vida es dejar una huella.
No solo dinero o propiedades, sino algo más, algo que cambia al menos una vida para mejor. Y creo que hizo mucho más que eso. Cambió todas nuestras vidas. Y no solo eso, nos dio la oportunidad de ser mejores de lo que éramos. Una oportunidad de corregir errores, encontrar nuestro propósito, hallar la verdadera felicidad. Y le estoy agradecido por ello. Por mamá, añadió Víctor, alzando su copa. Por la abuela, dijo Oleg. Por Tatiana Nikolaevna, susurró Valia. Brindaron y la conversación continuó sobre la empresa, nuevos proyectos, planes futuros. Marina habló de los logros artísticos de su hija, Pavel de su próxima exposición y Oleg de su pasantía en Londres. Víctor y Valia comentaron el proyecto benéfico para niños con diferencias de desarrollo. ¿Y la idea del museo?, preguntó Oleg de pronto, volviéndose a su padre. ¿No decías que querías crear un museo de restauración vinculado a la empresa? Sí, asintió Víctor. Tu madre y yo estamos desarrollando el concepto. Queremos un espacio que muestre no solo las piezas antiguas, sino también el proceso de restauración, para que la gente vea cuánta habilidad, conocimiento y amor se invierte en cada objeto. Y planeamos nombrarlo en honor a la abuela. Sí, confirmó Valia. El Museo de Restauración Tatiana Bereshchagina. Creemos que le habría encantado. Exacto, sonrió Pavel. Ese es precisamente el legado que hubiera querido dejar. Al finalizar el almuerzo y despedirse, Oleg se acercó a Valia y la abrazó con fuerza de manera genuina, como no lo hacía desde hacía años. «Sabes, mamá», susurró al oído, «estoy orgulloso de ti, orgulloso de lo que has logrado, de la persona en la que te has convertido. Y me alegra que tú y papá estén juntos de nuevo. ¿De verdad juntos?». Valia sintió que las lágrimas le picaban los ojos ante las inesperadas palabras de su hijo. «Gracias, cariño», susurró de vuelta. «Eso significa mucho para mí». En el camino a casa, ella y Víctor permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Había sido un día cargado de emociones, dejándolos agradablemente agotados. «¿En qué piensas?», preguntó Víctor al acercarse a casa. «En la vida», respondió Valia. «En lo extrañamente que a veces se desarrolla. ¿Quién habría imaginado hace 2 años que todo cambiaría así? ¿Lo lamentas?», preguntó él suavemente. «Ni por un segundo», respondió ella con firmeza. «¿Y tú?». «Solo lamento no haberme dado cuenta antes del tesoro que tenía», dijo Víctor con seriedad. «¿Cuántos años perdidos?». «No perdidos», replicó Valia con suavidad. «Solo otro capítulo de nuestras vidas, no el más feliz, sí. Pero sin él, este nuevo capítulo no existiría». Víctor aparcó en casa, pero se quedó un momento contemplando el ambiente. «¿Sabes en qué he estado pensando?», dijo volviéndose hacia Valia. «Quizá deberíamos renovar nuestros votos matrimoniales. Celebrar 20 años de matrimonio no solo con una cena o un viaje, sino de verdad, como si formáramos una nueva unión basada en quienes somos ahora». Valia lo miró sorprendida. No esperaba tal propuesta. «¿Hablas en serio?». «Absolutamente», asintió Víctor. «Podríamos mantenerlo íntimo, solo la familia más cercana, o hacerlo a lo grande, una gran celebración al estilo histórico considerando tu amor por todo lo antiguo». Valia rió. «Un baile de disfraces histórico. Tú eres la persona que siempre ha detestado las fiestas de disfraces. Por ti, cualquier cosa», dijo Víctor con sinceridad. «Quiero que seas feliz, verdaderamente feliz». Valia contempló a su esposo, las sienes ligeramente canosas, las líneas alrededor de sus ojos, los rasgos suavemente perfilados por la edad. Era el mismo Víctor al que había amado, pero un hombre distinto ahora, más sabio, más tierno, más humano. «Ya soy feliz», dijo suavemente. «Pero me gusta la idea, solo que nada de disfraces, solo nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, y votos desde el corazón». «De acuerdo». Él sonrió y se inclinó para besarla, tal como lo había hecho al inicio de su historia, cuando el mundo parecía rebosante de posibilidades y esperanza. Valia correspondió al beso, sintiendo cómo su corazón se calentaba. La vida había tomado un giro inesperado, pero la había llevado exactamente a donde debía estar, fiel a sí misma, a su vocación y a su felicidad. Tomados de la mano, caminaron hacia su hogar. El sol vespertino doraba las copas de los árboles. A lo lejos se escuchaba música, y una brisa ligera traía el aroma de tilos en flor.
Una sencilla tarde de verano en la vida de dos personas que finalmente habían encontrado el camino hacia el otro y hacia sí mismos. Gracias, Tatiana Nikolaevna, susurró Valia de nuevo observando el atardecer, por aquella herencia inesperada que resultó ser mucho más que dinero o acciones, el regalo de una vida auténtica, y parecía que la brisa le susurraba de vuelta. Vive feliz, Valia. Vive plenamente. Entonces comprendió que ese era el mayor legado que una persona puede dejar a otra. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a traerte nuevas historias cautivadoras cada día. Ya puedes encontrar nuestra próxima historia en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y una felicidad abundante en la vida. De verdad.